Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos la lectura del Evangelio de Juan y nos detenemos en los capítulos 5 y 6. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 5, el versículo 39, que dice así: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este versículo está en el marco de una conversación muy larga que tiene Jesús con sus enemigos dialécticos. Jesús está hablando del testimonio, Jesús está hablando de su testimonio y de la autoridad que él tiene como enviado de Dios. ¿De dónde procede ese testimonio? ¿Quién es la persona que le ha dado ese testimonio? El peso que tiene desde un punto de vista teológico el concepto testimonio en la Biblia es realmente importante, para tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros analizamos las características que tiene que tener el pueblo remanente, la iglesia verdadera, según nos dice el libro del Apocalipsis, una de esas características es tener el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de testimonio, cuando hablamos del propio testimonio de Jesús, es un tema sumamente importante. Jesús está diciendo en este texto que hay que escudriñar las Escrituras, porque son las Escrituras las que testifican acerca de Jesús. Jesús está diciendo que su testimonio es verdadero porque viene directamente de Dios, y que nosotros podemos conocer ese testimonio, certificar ese testimonio, probar ese testimonio, conociendo la palabra de Dios. Por lo tanto, para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como miembros del pueblo verdadero de Dios, es muy importante el que conozcamos la palabra de Dios. Y conocer la palabra de Dios no es solamente tener un conocimiento teórico, que sí es importante y es fundamental, sino que también nosotros tenemos que tener un conocimiento práctico. Lo que significa es vivir de acuerdo a lo que la revelación de Dios nos enseña y nos reclama. Porque pensemos que muchas palabras de las que están en la Biblia son leyes, son mandamientos de Dios. Si nosotros somos verdaderos adoradores, como decíamos ayer, nosotros tenemos que ser también personas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, por lo tanto, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Lo que es importante también remarcar en este momento es que los mandamientos de Dios no son solamente 10, sino que son muchísimos más. La palabra de Dios debe ser escudriñada porque la vida eterna está explicada en la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros como hijos de Dios valoremos la persona de Jesús. Es importantísimo para nosotros que podamos conocer cuál es el testimonio de Jesús, para que nosotros podamos vivir en ese testimonio, de acuerdo a ese testimonio, y de esta manera podamos trascender a la eternidad prometida por Dios. Y recordemos que según Apocalipsis 12, versículo 17, hay una estrecha relación entre el testimonio de Jesucristo y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Pero si nosotros vamos un poco más allá, al capítulo 19 del libro del Apocalipsis, al versículo 10, nosotros vemos que ese testimonio de Jesucristo tiene que ver con el don de la profecía. Y esto es fundamental, porque la profecía nace en Dios, y la profecía tiene como finalidad el que el pueblo de Dios sea conducido en su diario vivir para que llegue a la eternidad. Así que debemos meditar profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.